Buenas noches, mi nombre es Karen Quintero Moreno, del grado 11B, y hoy les vengo a presentar el boom latinoamericano. ¿En qué es el boom latinoamericano? El boom latinoamericano es un fenómeno cultural, social y editorial que ocurre entre 1960 y 1970. Este se supone que empieza con el libro La Rayuela de Julio Cortázar. El boom latinoamericano consiste en que en Europa se daba muchísima demanda de los diferentes autores latinoamericanos, especialmente Gabriel García Márquez, un autor colombiano que estalló este movimiento con su libro 100 años de soledad. Por primero tenemos a Jorge Luis Borges, uno de los mejores autores del siglo XX. Nació en agosto de 1899 y murió en junio de 1986. Entre todos sus escritos se encuentran artículos, poesías, ensayos, relatos, entre otras. Este prefería expresar sus ideas y así manteniendo de sus escritos de lado cualquier motivación externa. En sus cuentos tenía símbolos que daban lugar a lo metafísico. A este se le da el título de ficciones fantásticas latinoamericanas. Y una de sus frases es: hay que tener cuidado al elegir los enemigos, porque uno puede terminar pareciéndose a ellos. Miguel Ángel Asturias nació en octubre de 1899 y murió en junio de 1974. Fue escritor, periodista y diplomático. Este fue muy relacionado con el boom latinoamericano. Era de Guatemala y por esta razón mostraba mucho a los indígenas de allí. También relacionaba mucho la antropología y la lingüística con la literatura y fue uno de los primeros en lograr esto. También se atribuye, estaba en el movimiento surrealista. Una de sus frases era: toda obra, cualquiera que sea, literaria, política, científica, debe ser respaldada por una conducta. Otro es Alejandro Carpentier. Nació en diciembre de 1904 y murió en abril de 1980. Este fue un escritor cubano, uno de los más necesarios en el siglo XX. Este también era musicólogo y también era periodista, pero lo que realmente lo ayudó a alcanzar la fama fueron sus obras literarias. Incorporaba varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad y se asemejaba mucho al movimiento real maravilloso. Una de sus frases es: los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados. Arturo Uslar Pietri nació en mayo de 1906 y murió en febrero de 2001. Este es un venezolano conocido con cuentos como Barbas, entre otros. Fue uno de sus primeros cuentos. También estudió ciencias políticas y era diplomático. Este escribió muchísimas novelas que le aseguraron un lugar destacado en las letras hispánicas. Una de sus frases es: Bolívar es nuestra América. Cuantos más criollos son los pueblos, los hombres más lo entienden y más cerca están de él. Juan Carlos Onetti nació en julio de 1909 y falleció en mayo de 1994. Una de sus frases era: el cansancio me trae pensamientos sin esperanza. Este era un escritor uruguayo que fue uno de los más importantes en el boom latinoamericano. A ese se le dio mucho reconocimiento en los años 60 en la literatura hispanoamericana. Eso es el escritor más importante de Uruguay, a excepción de Mario Benedetti. José Lezamana Lima nació en diciembre de 1910 y murió en agosto de 1976. Este fue novelista, cuentista, ensayista y pensador estético cubano. Es considerado uno de los mejores escritores de Cuba y panamericano del siglo XX, con su escrito
Paradiso. Se cuenta como una de las mejores novelas del siglo XX. Está también José Lezama Lima. Nació en diciembre de 1910 y murió en agosto de 1976. Fue poeta, escritor, ensayista y crítico cubano. Este fue uno de los más importantes, uno de los escritores más importantes del siglo XX en Hispanoamérica. También tiene una de las novelas más conocidas y se llama Paradiso. Este encuentra entre los 100 relatos más importantes en este idioma sacados en el siglo XX. Una de sus frases es: la grandeza del hombre consiste en que puedes asimilar lo que le es desconocido. Bueno, Ernesto Sabato Lima, que nació en diciembre de 1910 y murió en agosto de 1976. Fue novelista, escritor, ensayista y crítico cubano. Ha creado una de las mejores obras literarias del siglo XX de Hispanoamérica, conocidas en este idioma. Se llama Paradiso. Entonces era: la grandeza del hombre consiste en que pueda asimilar lo que le es desconocido. 3. Ernesto Sabato. Nació en junio de 1911 y murió en abril de 2011. Primero se dedicaba a la física y después decidió dedicarse a las letras. Esto le dio gran reconocimiento. También lo que le dio gran renombre es que tiene una de las obras más importantes que es El Uno y el Universo. Por otro lado, también se evocaba mucho en el ser humano y en el ser y en sus obras filosóficas. Una de sus frases es: estamos de tal modo constituidos que solo nos es dado a vislumbrar la eternidad desde la frágil y la perecedera carne. Nació en agosto de 1912 y murió en agosto de 2001. Fue un militante comunista, político, abogado y escritor. Fue exiliado y encarcelado varios años por sus ideas. Sus escritos principalmente trataban acerca de los trabajadores y sus condiciones precarias. Más adelante enriquece esto con lenguaje personal, con humor, ironías y elementos mágicos que lo acercan a un realismo mágico. Entre sus novelas más importantes está Doña Flor y sus dos maridos. Esta fue llevada al cine junto con sus otras obras que gozaban de bastante erotismo. Una de sus frases es: antes cada minuto era alegre, vivía cantando, con los pies en un baile constante. Ahora cada alegría costaba una tristeza. Julio Cortázar nació en agosto de 1914 y murió en febrero de 1984. Fue un escritor, profesor y traductor argentino. Fue uno de los escritores más centrales del boom latinoamericano, porque le dio a Hispanoamérica otra forma de crear literatura, ya que era un personaje muy innovador. También fue maestro del cuento, prosa y de la narración breve en general. En sus narraciones, en su literatura, está mucho entre la realidad y lo fantástico, lo que lo lleva a acercarse un poco al realismo mágico y hasta se podría decir que al surrealismo. Las frases eran: nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido, hay que empezar de nuevo. Juan Rulfo nació en mayo de 1917 y murió en junio de 1986. Fue fotógrafo y uno de los escritores más importantes de México. Se ganó el premio galardón Princesa de Austria de las Letras. Se posicionó como uno de los escritores más importantes del siglo XX y latinoamericano. Era muy reservado y tiene una obra que se llama Pedro Páramo, que marcó el final de la época de la literatura revolucionaria. Una de sus frases es: el tiempo es más pesado que la pesada carga que puede soportar el hombre.
Augusto Roa Bastos nació en julio de 1917 y murió en abril de 2005. Este fue un escritor, periodista y guionista paraguayo. Una de sus obras más importantes fue Roa Bastos, que se encuentra entre las 100 mejores obras literarias en este idioma y que aparte habla también de la realidad social paraguaya. Este es uno de los autores más importantes en su país y también esta es una de sus frases: no es creyendo sino dudando cómo se puede llegar a la verdad, que siempre muda de forma y condición. Augusto Monterroso nació en diciembre de 1921 y murió en febrero de 2003. Este fue una figura hispánica, uno de los más reconocidos por lo más corto de todo esto, o sea, el microrrelato. Se hizo famoso por su cuento El dinosaurio, el más pequeño, el más corto conocido hasta ahora. Este también se destaca por su sencillez y por su inteligencia. Fue muy importante fue uno de los escritores más importantes hispanoamericanos, y una de sus frases es: quizás la dificultad del cuento reside en su sencillez. José Donoso, octubre de 1924 y diciembre de 1996, fue un escritor chileno influenciado por la literatura anglosajona contemporánea. Su primera novela fue llamada Corona, y su obra más reconocida es El obsceno pájaro de la noche. Esta es muy aplaudida por la crítica. Gabriel García Márquez nació en marzo de 1927 y murió en abril de 2014. Fue escritor, periodista, guionista y editor colombiano. Recibió el Premio Nobel de Literatura y fue conocido con el apodo Gabo. Una de sus obras más importantes y reconocida por la Academia de Literatura Española como de las más importantes es 100 años de soledad. Una de sus frases es: un hombre solo tiene derecho a mirar hacia abajo cuando va a ayudarle a levantarse. También es conocido por el boom latinoamericano y es muy arraigado al realismo mágico. Carlos Fuentes nació en noviembre de 1928 y falleció en mayo de 2012. Fue un escritor, dramaturgo, crítico y diplomático de México. Él ganó el Premio Nobel de Cervantes y el Premio del Príncipe de Asturias. Una de sus obras más importantes es Aura, La muerte de Artemio de la Cruz, La región más transparente y Ensayo de la gran novela americana. Una de sus frases es: la belleza solo pertenece al que la entiende, no al que la tiene. Donald Shaw fue escritor y crítico literario británico. Nació en febrero de 1930 y murió en junio de 2017. Tiene numerosos artículos sobre literatura moderna y escribió en las más prestigiosas revistas especializadas. Manuel Puig, diciembre de 1932 y falleció en julio de 1990. Un novelista argentino conocido por su afición al cine. Marchó a Italia a estudiar cine y luego a Nueva York, donde amplió sus conocimientos. Una de sus frases es: lo terrible es eso, que la identidad pasa a ser definida por el sexo, es decir, una banalidad pasa a definir lo esencial. Luisa Valenzuela, esta ha sido una de las que ha heredado el ingenio y la innovación de Borges y Cortázar. Ha sido una de las escritoras más actuales. Ha sido homenajeada por la Casa de las Américas y además sigue en producción de cuentos y novelas, también comenta columnas, entre otras.
A lo largo de toda su carrera ha recibido diferentes premios, tales como Conex, la medalla del Machacho de Asís o el Astralba. Entre sus obras más conocidas está El gato eficaz, La travesía, Cola lagartija o El mañana, entre otros. Me parece que una de sus frases es: me parece que la duda y la incertidumbre son mucho más importantes que el tener la razón. Nació en noviembre de 1938 y murió en noviembre del 2020. Por escuchar esta presentación y hasta luego. Este es El Boom Latinoamericano por Karen.